Muy buenos días, bendiciones para todos. Bienvenidos a este nuestro tiempo devocional. Que el Señor bendiga grandemente su vida en este día. Espero que esté bien allí rodeado de la gracia y de la misericordia del Señor. Como dice el Salmo 23, ¿no? Hay una promesa. Dice, el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová morarás por largos días. Maravillosa esa promesa. Así que el Señor le bendiga poderosamente y le doy la bienvenida en esta mañana a este nuestro tiempo de crecimiento, nuestro tiempo de retos, retos de la palabra de Dios. Recuerda que sin retos no hay crecimiento. Usted no puede crecer espiritualmente si usted no se reta al crecimiento. Es decir, si usted no se dispone, si usted no se enfoca a crecer cada día, usted no podrá crecer, porque así es el crecimiento espiritual. Es como cuando usted quiere crecer intelectualmente, por ejemplo. Si usted quiere crecer intelectualmente, usted debe hacer una serie de actividades para eso. Debe leer, debe comprometerse con un estudio, usted tiene que disciplinarse y eso va a traer un resultado en la vida suya. Usted va a crecer intelectualmente, va a conocer más, va a tener más conocimientos acerca de determinada disciplina en la cual usted quiere crecer. Va a desarrollar ciertas habilidades que tal vez antes no las había desarrollado. De pronto la habilidad de la lectura, de la comprensión, de la inteligencia se desarrolla cuando usted de pronto se dedica a estudiar algo. Entonces, así es el crecimiento. El crecimiento espiritual. Usted tiene que enfocarse a desarrollar determinada actividad. Y cada vez que vamos a la palabra nos desafía a nosotros, a que nosotros desarrollemos actividades, desarrollemos. Hay mandamientos que obedecer, hay promesas que reclamar cuando usted va a la palabra, hay advertencias que debemos tomar en cuenta. Es decir, cuando usted lee la Biblia es como cuando usted va en la está en la vía frente a un semáforo. El semáforo le va a indicar a usted qué debe hacer, si usted debe seguir, si usted debe detenerse, si usted debe ir con precaución. El semáforo es una señal, ¿no? Es para ayudarnos a nosotros a conducir. Bueno, la Biblia también es así. Cuando usted lee la Biblia, usted podrá notar que a veces Dios nos da luz verde para que andemos. Pero también a veces la Biblia nos marca la luz roja. Es decir, detente. Otras veces la Biblia nos presenta una luz anaranjada. Es decir, anda con precaución. Ten precaución. Así es la Biblia. Entonces vamos a mirar la Biblia en esta mañana. En estos devocionales, lo que Dios nos insta es a que o sea, yo encuentro que es como luz verde, ¿no? Cada vez que venimos a este tiempo devocional, porque Dios siempre nos presenta situaciones que debemos imitar, acciones que debemos hacer, es decir, sigue adelante, avanza. Entonces, vamos a la palabra en esta mañana y vamos a leer el capítulo 6, versículo del 8 al versículo 15 de el libro de los Hechos. Recuerde que Hechos es un libro donde se narra el inicio de la iglesia, pero también el desarrollo de ella, la vivencia de la iglesia, cómo lo vivían los creyentes primeros. Entonces, cuando nosotros miramos la vivencia de los primeros creyentes y hacemos una comparación, confrontamos la vivencia de hoy con la vivencia de los creyentes primitivos, nos sentimos desafiados, porque no es que nosotros estemos
no es que la iglesia de hoy sea el referente. El referente es la iglesia primitiva. Oye, la iglesia que se encuentra en Hechos es el referente. Es decir, así debemos ser nosotros, como la iglesia primitiva. Entonces, cuando yo leo cómo era la vivencia, la cotidianidad de los creyentes primitivos, yo me siento desafiado, hermanos. Ojalá, y esa es mi oración y el anhelo de mi corazón, es que los creyentes en todo tiempo, en todo lugar, al leer el libro de los Hechos, bueno, y no solamente Hechos, toda la Biblia, pero especialmente el libro de los Hechos, se sientan desafiados a ser igual, a recobrar, a redescubrir algunas vivencias, algunas verdades que se encuentran allí en el libro de los Hechos. Entonces vamos a mirar hoy la vida de un hombre ejemplar, que cuando yo leo sobre él, me desafía. Me bendice enormemente leer sobre personas como las que vamos a leer el día de hoy, pero también me desafía. Vamos a leer entonces capítulo 6, versículo 8 del libro de los Hechos. Dice la palabra: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿qué vieron? Dice la Biblia, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Wow! Aquí se nos habla se nos habla en detalles de la vivencia de este hombre llamado Esteban. Recuerde que Esteban es una de las personas a quien la comunidad eligió para que ocupara un cargo de liderazgo en la iglesia, para servir las mesas. Porque es que el liderazgo en la Biblia es un liderazgo de servicio, no es un liderazgo de cargos. En la iglesia los líderes no son nombrados para que dirijan cosas o para que otros creyentes les sirvan. No. Jesús, cuando iba a enseñar acerca del liderazgo, él se quitó su manto real, se ciñó una toalla, tomó un lebrillo y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Jesús le dijo a los discípulos: ustedes no entienden lo que yo hago ahora, pero lo entenderán después. Luego que el Señor terminó de lavar los pies a todos los discípulos, le dijo: ¿ven lo que he hecho? Yo soy el Maestro, el Señor. Ustedes me llaman así y están en lo correcto porque lo soy. Ahora, si yo, el Señor, el Maestro, le he lavado los pies a ustedes, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. La actividad de lavar los pies era una actividad propia de los esclavos. Un rabino no le lavaba los pies a nadie. Un líder de la época no le lavaba los pies a nadie. Eso era trabajo de esclavos. Y escucha esto: el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, aquel al cual se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él
vino y nos sirvió a nosotros. Dio su vida por nosotros. Entonces, el liderazgo en la iglesia es un liderazgo de servicio. El día que a usted le deleguen como líder en la iglesia, es para que usted pueda servir a los santos. ¿Oyó? Eso debe quedar claro. Y Esteban era de ellos. Era un servidor, era alguien. ¿Quién era Esteban? Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 5 de Hechos. Esta es la elección que hace la gente, pero hay una descripción de las cualidades de Esteban. Dice: y agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora, las características que habían establecido los apóstoles para que la multitud de los creyentes eligiera a estos servidores se encuentra en el versículo 3. Dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Así que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de buen testimonio. Ese era Esteban. De este Esteban comienza a hablar el versículo 8. Parece que se centra, ¿no? El escritor centra su atención en describir una situación en la vida de él. ¿Qué era lo que hacía Esteban? ¿Cómo vivía Esteban? En el versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esos prodigios y señales no eran otra cosa que milagros. Así que Esteban era un hombre que no solamente estaba lleno del Espíritu Santo, no solamente tenía sabiduría, no solamente era de buen testimonio. Esteban no solamente era un hombre lleno de fe, Esteban era un hombre que hacía, es decir, todas esas cualidades, cualidades, esas características, ¿no?, de él, se expresaban a través de milagros que él hacía en el pueblo. ¿Cómo se llena un creyente de fe, del Espíritu Santo, de sabiduría? ¿Cómo se llena? Porque ahí está el punto, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia entre una persona común y corriente y un discípulo de Cristo. Una persona común y corriente es alguien que tiene una vida común, es decir, igual a la del resto. Pero un creyente, discípulo de Cristo, es una persona que está llena de otra cosa, persigue otros intereses, busca otros fines. Un discípulo de Cristo. Y este varón llamado Esteban tenía todo eso, estaba lleno. La pregunta es: ¿cómo una persona puede ser llena de todas estas cualidades? ¿De cuáles? De fe, del Espíritu Santo, buen testimonio, sabiduría, para hacer milagros, grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cómo una persona se llena? La respuesta es la siguiente. Número 1, comunión con Dios. Comunión con Dios. Es decir, tiempos con Dios en ayuno y en oración. Tiempos con Dios estudiando la palabra. Tiempos con Dios. Cuando Moisés subió al monte, cuando Dios lo llamó para darle las tablas de la ley, dice la Biblia que Moisés subió al monte y duró 40 días hablando con Dios. Cuando Moisés descendió del monte, tuvo que poner un velo sobre su rostro, porque su rostro reflejaba la gloria de Dios. Es decir, pasar tiempo con Dios te lleva a ti y a mí a llenarnos de Dios. Está claro eso, ¿verdad? La pregunta es: ¿quiere usted ser una persona llena de Dios?
tienes que pasar tiempo con Dios. ¿Tiempo cómo, pastor? Tiempo en ayuno, en oración, en palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra. A veces pensamos que esto es de la noche a la mañana. No, esto es un proceso. Pero en la medida en que es un proceso ascendente. Es decir, usted comienza orando muy poco, pero usted va aumentando, va leyendo. Usted comienza leyendo un pasaje de la Biblia, pero después un capítulo y así sucesivamente. La idea es que usted vaya creciendo, ¿no?, en esto. Esteban era un varón lleno de fe, del Espíritu Santo, de poder. ¿Dónde consiguió Esteban eso? En la comunión con Dios. En la comunión con Dios, en la oración. Eso fue lo que hizo diferente Esteban. Esteban era un hombre lleno con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usted no lo va a recibir viendo televisión, conectado a Facebook. Usted no va a recibir la llenura con el Espíritu Santo ahí. Usted va a recibir la llenura con el Espíritu Santo en oración, en culto, cuando alguien ore por ti, cuando alguien te ministre. Eso lo dice la Biblia. Si usted lee la Escritura, usted se va a dar cuenta que las personas recibieron la llenura con el Espíritu Santo mientras estaban orando. Cuando estaban, por ejemplo, Cornelio estaba en su casa escuchando a Pedro. Era como un grupo pequeño, ¿no?, como un culto pequeño en una casa. Allí el Espíritu Santo se derramó. Cuando Pablo, en el capítulo 19 de Hechos, oró por los creyentes efesios, después de enseñarle, oró por ellos y puso sobre ellos sus manos, y el Espíritu Santo venía. En Samaria, cuando Felipe llamó a los discípulos para que oraran por los creyentes, para que fueran llenos con el Espíritu Santo, los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. Y dice la Biblia que poniendo sus manos sobre ellos, recibían el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo llena la vida de las personas por medio de la comunión con Él. Ahora, el Espíritu Santo no, Dios, el Padre, no va a llenar a ninguno con el Espíritu Santo si no hay un anhelo profundo en el corazón de ese creyente. Si no hay una rendición, obviamente si no está convertido, ¿no? El Espíritu Santo no va a venir sobre un pecador. Primero hay que convertirse al Evangelio, ser limpio de los pecados y buscar, desear la presencia de Dios, rendirse a Él, estar dispuesto a hacer lo que Él diga, rendirle la vida al Señor. Así, mis queridos, era Esteban, un hombre lleno con el Espíritu Santo que hacía milagros, prodigios, señales. Cuando yo leo sobre la vida de Esteban, eso me desafía a mí, porque yo hoy puedo ver a los creyentes, puedo ver la iglesia de hoy, que damos gracias a Dios por las personas que aceptan la palabra, por personas que escuchan la palabra. Oramos a Dios para que las almas sean salvas. Oramos por los enfermos. A eso estamos dedicados. Pero al ver de pronto la cotidianidad de la iglesia, o sea, muchos creyentes, la mayoría de los creyentes están dedicados diariamente a sus actividades. No hay un cristianismo relevante, de impacto, de poder, como el de Esteban, por ejemplo. Es decir, Esteban era un hombre que oraba donde sea. No tenía que ver para orar por un enfermo donde fuera, donde estuviera. Él vivía en función de eso. Es posible que Esteban tuviera sus actividades, su trabajo, tuviera su familia. Pero Esteban era un hombre que testificaba poderosamente de Cristo. No solamente con palabras, porque en el capítulo 7 usted se va a dar cuenta, y le voy a dejar eso de tarea por el día de hoy y por el fin de semana. Usted lee el capítulo 7 y se va a encontrar con un discurso que Esteban le da a los maestros de la ley, a las autoridades de la época. Un discurso, pero un señor discurso, un discurso enmarcado, un discurso pura escritura, pura Biblia, hermano. Ese fue Esteban. Cuando usted lee el capítulo 7 de Hechos, usted va a decir, Esteban conocía la escritura y le daba una aplicación correcta a la escritura. Ahora, Esteban era un creyente de la iglesia.
Esteban no era un apóstol. Esteban no era un pastor. Esteban no era un profeta, no. Era un creyente como lo es usted, como lo soy yo en la iglesia. Bueno, yo tengo un cargo de pastor, que es para atender la iglesia. Pero Esteban era un creyente que fue elegido de la multitud para que sirviera las mesas, para que fuera mesero, por decirlo de alguna manera, para poder comprender lo que está pasando. Ese era Esteban, un creyente normal digo yo, de la iglesia. Porque esa era la normalidad. En este entonces, los creyentes estaban llenos con el Espíritu Santo. No dejaba de haber en medio de la iglesia creyentes como Ananías y Zafira, por ejemplo. Creyentes que de pronto estaban colados, ¿no?, ahí en el reino. O sea, no dejaban de haberlo. Pero la multitud, escúchame bien, la tendencia o lo común era que todos los creyentes fueran como Esteban. Y así vivía la iglesia. Y yo veo en Esteban un prototipo de creyente. Oh Dios eterno, que por lo menos la mitad de la iglesia hoy en día fuera como Esteban. Mi hermano, mi hermana, otra cosa fuera la sociedad en la cual vivimos. Otra cosa fuera. Porque Esteban era un hombre lleno de poder, lleno con el Espíritu Santo, que conocía y hablaba la palabra de Dios. Era un testigo poderoso de Cristo. Obviamente que esto le trajo problemas, porque todo creyente lleno con el Espíritu Santo, todo creyente que viva para hacer la obra de Dios, va a tener problemas. ¿Con quién tuvo problemas Esteban? Tuvo problemas con las autoridades religiosas de la época, porque tuvieron celos. Cuando una iglesia comienza a crecer, cuando la iglesia del Señor, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, comienza a crecer, entonces los religiosos van a tener celos de la iglesia. Y van a comenzar a acusarla, van a comenzar a señalarla, van a comenzar a calumniarla. Esto trajo consecuencias para Esteban. El ser un creyente así, fue calumniado, fue arrestado y fue martirizado. Al final del capítulo 7, Esteban fue martirizado. ¿Oyó? Fue martirizado. Murió Esteban, lo apedrearon. Pero antes de morir, dice la Biblia, él dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Es decir, el Señor, imagino yo, puesto de pie para darle la bienvenida a ese santo hombre. Cualquier persona pudiera decir que fue una gran pérdida, él fue una gran ganancia. Su muerte trajo un avivamiento poderoso. ¿Oyó? Esteban fue el primer mártir de la iglesia, la primera persona que murió a manos de los religiosos, precisamente por eso, porque era un creyente así. Esteban estuvo dispuesto a morir, por la verdad. Como alguien lo dijo, es preferible morir por la verdad que vivir por la mentira. Esteban murió, fue apedreado, pero lo que él hizo impacta a la iglesia de hoy todavía y la seguirá impactando por las generaciones, porque la vida de Esteban nos desafía a nosotros, desafía al cristianismo actual, al cristianismo moderno, ese cristianismo que quiere vivir sin compromiso, ese cristianismo que quiere vivir de la mano con el mundo, que publican Biblia, que publican una alabanza, que publican un mensaje, pero que también en su mismo perfil publican
a los cantantes y a las actividades mundanas. Nos desafía. Desafía a ese creyente que el domingo va a la iglesia, pero luego va a la fiesta del mundo. Es un cristianismo que dice la gente, yo creo en Dios, pero yo no, cuando yo veo la iglesia primitiva, yo no veo eso. Yo no veo ese matrimonio entre el mundo. Entonces hay creyentes que dicen, no, lo que pasa, me han dicho a mí, pastores, que esto es un proceso, usted sabe. No, eso no es ningún proceso. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, hermano. Esa es una idea, un pensamiento que Satanás pone en la mente de los creyentes para que los creyentes no suelten el mundo. El mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesús, el mensaje de los apóstoles fue: arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, las personas que querían venir al evangelio, esas personas tenían que abandonar el pecado. Juan el Bautista dijo: arrepiéntanse, porque ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo aquel árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. No podemos cambiar el mensaje, no podemos hacerlo. Escúcheme bien, el arrepentimiento es la puerta para entrar en el reino de Dios. Así que yo no puedo ser un cristiano, un creyente. Yo no puedo ser un creyente hijo de Dios y participar con Cristo, pero también participar con el mundo. Yo no puedo hacer eso, porque estaría sirviendo a dos señores. Entonces no hay una lealtad dividida. Y Dios no acepta eso. Dios no acepta eso. Cuando usted lee las cartas que escribe el Señor a las iglesias de Apocalipsis, hay una de estas iglesias. Una iglesia que tiene una lealtad dividida. El Señor le dice: ojalá fueras frío o caliente. Pero como no eres ni frío ni caliente, entonces como eres tibio, igual te voy a vomitar de mi boca. Entonces, se cuenta que no, que es un proceso, pastor, usted sabe que la lucha, que la carne. No, mi hermano. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Si tú rindes tu corazón a Jesús, si yo rendí mi corazón a Cristo, y yo se lo digo porque yo lo experimenté. Si yo también fui una persona mundana, yo también viví en el mundo, en el alcohol, yo también viví en el pecado. Y un día yo rendí mi corazón a Cristo y le dije a Cristo: lávame de mis pecados, yo no quiero vivir más en el pecado y en la maldad. Ese día Él me hizo una nueva criatura, yo nací de nuevo. Entonces ya cuando yo veía el pecado, esas cosas en las que antes me deleitaba en el mundo, ya después sentía era repulsión por eso. Esa es la evidencia de que Cristo está en ti. Ya tú no amas el pecado, tú aborreces el pecado. Si Cristo está en ti, tú aborreces el pecado. Pero si tú todavía sigues en tu corazón anhelando el pecado, anhelando la cerveza, anhelando la fiesta, anhelando la droga, anhelando el sexo ilícito, anhelando la fornicación, la lujuria, anhelando, si tú sigues en la mentira, o sea, Cristo no está en ti, no está. Si Cristo está en ti, tú aborreces el pecado y la maldad, lo aborreces. Porque la Biblia dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Así que Esteban era un hombre lleno de fe, lleno de poder, porque era un hombre que se había convertido a Dios y porque era un hombre que ahora vivía en una comunión íntima con Dios. El efecto de esa comunión era que era un hombre poderoso, conocía la Escritura, la enseñaba, la predicaba, pero también Dios lo usaba haciendo milagros y prodigios. Maravilloso. Como le dije, esto nos desafía. Esto nos desafía a nosotros. A la iglesia de hoy la desafía. Porque hoy, al igual que antes, el Espíritu Santo es el mismo. La palabra de Dios es la misma. Lo que Dios quiere hacer es lo mismo. Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí para manifestar su gloria en su reino,
para manifestar su gloria en esta tierra. Pero para eso usted debe decidirse a ser un testigo poderoso de Cristo. Decida hacerlo. El profeta Elías, en un momento de liviandad y de pereza espiritual en el pueblo de Dios, los llamó y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, y si Jehová es Dios, id en pos de él. Pero no pueden estar en dos aguas. Tienes que decidirte en dónde estás. ¿En dónde estás? Jesús dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo voy a negar. ¿Qué clase de creyente quieres ser? ¿Quieres ser un creyente del común? ¿Un creyente como un creyente moderno como los de ahora? ¿Un creyente que creen en Dios pero también creen en otras cosas? ¿O quieres decidirte a ser un testigo poderoso de Cristo? Yo quiero ser un testigo poderoso de Cristo hasta el último de mis días. Y cuando ya yo no pueda hablar, cuando yo no pueda ministrar, cuando yo no pueda caminar, cuando yo no pueda hacer algo, hasta el último día, hasta el último de mis días, quiero seguir y servir a Cristo con poder, con poder. Y yo quiero animar a esta generación de creyentes a que también lo hagan. Porque lo que yo veo en la Biblia es una iglesia, en Hechos, una iglesia poderosa, una iglesia así, una iglesia decidida, una iglesia que tenía claro que Dios no comulga con el pecado. Una iglesia que tenía claro vivir rendida a los pies de Cristo, vivir cada día para Él. Ese es nuestro desafío. Allí donde tú estás, en tu casa, en tu barrio, en tu empresa, en tu negocio, donde sea que tú estés, decide ser un testigo poderoso de Cristo hoy. Es posible que hoy alguien con algún problema, alguien con alguna enfermedad, con alguna dolencia se acerque a ti. Esa es tu oportunidad, ese es tu momento para manifestar la gloria del Cristo glorioso. Si usted está dispuesto a aceptar este reto, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, dígale al Señor: Padre, aquí está mi vida. Dígale: Padre, aquí está mi vida. Yo te rindo mi vida en este día. Perdona mi maldad. Perdona mi liviandad. Perdona mi pecado, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa en esta mañana. Dígale: yo quiero ser un creyente, Señor, como lo fue Esteban. Un varón lleno de fe. Un varón lleno del Espíritu Santo. Un varón de buen testimonio. Un varón que hacía prodigios y señales grandiosos entre el pueblo. Dígale: yo quiero ser así. Aquí está mi vida, Señor. Úsala. Yo acepto, dígale, yo acepto el reto el día de hoy de ser un testigo poderoso de Cristo en este tiempo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Yo quiero orar en esta mañana por todos aquellos que aceptan este reto. Padre, oro para que el Espíritu Santo use a mis hermanos en la fe. Oro para que el Espíritu Santo les levante. Oro para que les empodere, Señor. Que así como el Espíritu Santo estuvo en Esteban y se manifestó tu gloria a través de él, Padre, que así hoy, de hoy en adelante, tu gloria esté sobre la vida de tus hijos, de tu pueblo, y que ellos también puedan manifestar tu gloria, mi Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Dios bendiga a todos en esta mañana. El reto del día de hoy: decídete ser un testigo poderoso de Cristo. Que Dios le bendiga, que Dios le respalde el día de hoy con milagros, con señales y con prodigios. Dios le bendiga.